su mayor importancia, es un auge, ¿ok? Es un auge. Entonces vamos con el siglo de oro español. ¿Qué fue el siglo de oro? Es la época clásica, ¿no? ¿Por qué decimos clásica? Porque es la época que fue tomado como referencia para las futuras civilizaciones de España. Entonces fue la época clásica, fue la época de auge, fue la época de apogeo, es un sinónimo de la cultura española, donde abarca dos movimientos literarios, como ya se mencionó, que es el Renacimiento y el Barroco, cada uno en un siglo diferente. Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. ¿Ok? El siglo de oro fue para todos una manera de poder engrandecer de una manera artística toda la cultura, porque no solamente abarcó en la literatura, sino también abarcó la pintura, abarcó la música, ¿okay? La filosofía, también abarcó ello. ¿Okay? El siglo de oro español primero comienza con el Renacimiento, como te había dicho hace un momento. ¿Okay? Va a iniciar desde el año 1492 hasta la muerte del Pedro Calderón de la Barca, que es un escritor que lo vamos a ver o lo vamos a mencionar en un momento. Comenzamos con el Renacimiento. ¿Okay? En el Renacimiento vamos a encontrar a Antonio de Nebrija, que creó la primera gramática de la lengua española. ¿Okay? Antonio de Nebrija, que creó la primera gramática, es como un libro de normas, de reglas que se ponían a nuestro idioma español. ¿Okay? Y va a finalizar con la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto, ¿no? Porque perdió que terminó herido, ¿no? La inmovilización de uno de sus brazos en la batalla de Lepanto. ¿Ok? A ver, cuando hablamos del Renacimiento hay que acordar que la base filosófica del Renacimiento era el humanismo. ¿Ok? El humanismo van a tener ciertas referencias por la tradición grecorromana, o sea, por las culturas clásicas, los griegos y romanos, y lo más importante que va a ser el hombre. El hombre va a ser lo más importante, por eso va a ser antropocentrista, ¿no? Va a exaltar la naturaleza, va a buscar el equilibrio entre la forma y el fondo, ¿ok? Todas estas características nosotros ya debemos saber porque ya se han mencionado, pero desde un punto español, ¿no? Aquí tenemos algunos representantes: Antonio Nebrija, con la primera gramática de la lengua castellana, Jorge de Montemayor, Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, ¿ok? Fray Luis de León. Aquí también tenemos a los tipos de novelas que van a aparecer aquí. Nosotros vamos a hablar de narrativa. Cuando hablamos de narrativa, estamos hablando de novelas, ¿ok? Y aquí van a haber diferentes tipos de novelas. Una de ellas es la novela pastoril, que va a ser aquella novela que se va a basar en un poema que hablaba de pastores. Pregunta, ¿cuál es el poema, cuál es la poesía que toca temática de pastores, que habla sobre el amor entre pastores? ¿Cuál es esta poesía? ¿Nadie? La égloga. La égloga, muy bien, compañero. Entonces, la novela pastoril, que va a surgir en el siglo de oro español, en la parte del Renacimiento, va a nacer de la égloga, pero en este caso va a ser novela, ¿ok? Va a ser novela. También va a surgir la novela caballeresca, donde el caballero va a ser el personaje principal y donde esta novela caballeresca va a nacer de los cantares de gesta que existían mucho antes, en la época medieval, ¿ok? En la época medieval. También va a haber la novela picaresca. La novela picaresca se llama picaresca porque va a surgir sobre el origen de un pícaro. ¿Y a qué se le llamaba pícaro? Pícaro se le llamaba a aquel jovencito que hacía travesuras, aquel jovencito que hacía tenía aventuras, robaba para sobrevivir. Una de estas obras más importantes es El Lazarillo de Tormes, ¿ok? El Lazarillo de Tormes, que es de un autor desconocido, ¿ok? Entonces vuelvo a retroalimentar. El siglo de oro español
Es el momento de la literatura española, el momento más importante, donde la literatura española llega a un apogeo, ¿no? Llega a su auge, llega al pico más alto, y donde va a abarcar dos movimientos literarios. ¿Cuáles son estos movimientos? Ya lo hemos dicho, Renacimiento y Barroco, ¿ok? Son los dos movimientos literarios que va a abarcar el siglo de oro español, el siglo de oro español, ¿ok? Hemos mencionado que la literatura del siglo de oro español en la renacentista van a tener las mismas características, ¿no? Ya que va a ser renacentista, va a ser antropocentrista, su base va a ser el humanismo, va a exaltar la naturaleza y va a revalorar las culturas greco-latinas, ¿no? Hemos mencionado algunos autores que ves en pantalla. Uno de los más importantes es Nebrija, por escribir la primera gramática española. Otro también que es importante es Fray Luis de León, ¿ok? Pero Fray Luis de León es importante desde el punto de vista lírico, ¿ok? Lírico, poética, no de la narrativa. Pero igual te lo menciono. Fray Luis de León escribió Oda a la vida retirada. Recuerda, nosotros hemos mencionado cuando dijimos los géneros literarios, cuando hablamos de poesía, hablamos de varias especies, ¿no? Elegía, égloga, como mencionó compañero anterior, y también hay uno que se llama oda. Pregunta, ¿la oda qué temática tocaba? La oda, ¿qué temática tocaba? La alabanza. Era una exaltación, era una alabanza. En este caso, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León era una alabanza al campo, a la naturaleza, ¿ok? Lugar donde el hombre iba a descansar, o el lugar indicado para que el hombre vaya a descansar. Fray Luis de León escribió Oda a la vida retirada, y él era un religioso, ¿ok? Él estudió en la Universidad de Salamanca. Por eso Fray Luis de León crea una escuela. Esta escuela se llama la Escuela Salmantina, ¿ok? Donde él plantea que la forma y el fondo deben ser tomados de la misma manera, ¿no? Deben ser tomados de la misma manera, o sea, con la misma importancia. Y Fray Luis de León, ¿ok? Fray Luis de León fue encarcelado por traducir una obra. No sé si lo dije en alguna clase anterior, en la Edad Media, ¿okay? O a inicios de la Edad Moderna, la Iglesia tenía mucho poder, y lo cual todas las obras tenían que ser estudiadas en latín. Pero si tú querías traducir o crear una obra en otra lengua que no sea latín, era considerado un acto de herejía. Y él, por traducir al castellano el Cantar de los Cantares, fue encarcelado. ¿Okay? Fue encarcelado. Algo que también muy anecdótico de Fray Luis de León, ese señor tenía catalexia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es catalexia? Cuando una persona aparentemente está muerta, sus signos vitales están mínimos, ya ni lo puedes sentir, pero no está muerto. Una cosa es que tus signos vitales estén en un punto indetectable, pero no significa que estás muerto. Él tuvo catalexia, lo enterraron, ¿ok? Lo sepultaron. ¿Y cómo se enteraron que le dieron catalexia? Porque muchos años después, cuando quisieron canonizarlo, levantaron su sepulcro y se dieron cuenta que el ataúd estaba arañado, ¿no? Desde la parte de adentro. O sea, no había muerto, ¿no? Había recuperado la vida cuando estaba en el cajón. Por eso antiguamente le ponían una campanita por si el muerto revivía, tocaba la campana, ¿no? De ahí viene la frase salvado por la campana. Y esta frase se le atribuye mucho a esta anécdota que tuvo Fray Luis de León, ¿no? Escritor de la lírica, de la poesía del siglo de oro español, autor de Oda a la vida retirada, los nombres de Cristo, ¿ok? Los nombres de Cristo son obras de Fray Luis de León. También tenemos en la obra renacentista, ¿ok? La obra en sí, porque no hay autor, como ya mencioné anteriormente, que es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra, como lo dije hace un momento, que es una novela picaresca. ¿Por qué se le dice novela picaresca? Porque el protagonista es un pícaro. ¿Y a qué se le llama pícaro? Pícaro se le llama al jovencito que hace travesuras, que roba, hace fechorías,
pero lo hace con la finalidad de sobrevivir, ¿no? Es una novela que tiene temática realista, porque no va a ser, no va a ser fantástica como las caballerescas, ¿no? Que los caballeros luchan con diferentes personas de una manera heroica, ¿no? Esto va a ser más realista, ¿no? Los problemas de la sociedad, como este jovencito, este niño que nace a las orillas del río Tormes, por eso se llama el Lazarillo de Tormes, porque él nace a las orillas del río Tormes, es huérfano y empieza a vivir con diferentes amos, ¿ok? Con diferentes amos. ¿Y por qué él se le llamó Lazarillo? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa o la función que tiene un lazarillo? ¿Qué es un Lázaro? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un Lázaro? El guía de los ciegos. Muy bien, ¿no? Normalmente los Lázaros son los perritos, ¿no? Los perros son, hay perros Lázaros, ¿no? En este caso el Lázaro era este niño, ¿no? Un Lazarillo, como era niño Lazarillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque su primer amo va a ser un ciego, ¿ok? Un ciego que lo va a tener ahí y él cuenta, ¿no? Va a tener en total 9 amos, ¿ok? Entonces un ciego, un clérigo, va a tener diferentes, un alguacil, un arcipreste, va a tener un capellán, va a tener 9 amos en total, va a tener 9 amos, ¿ok? Y el primero es el ciego, lo cual te relata la historia, como te dije, lo que él hace para poder sobrevivir. El ciego lo mataba de hambre. Un día Lazarillo de Tormes tenía mucha sed y el ciego empieza a tomar un vino delante de él y no le invitaba a nada, empieza a tomarse un vino delante de él. Pero como el ciego tornaba con una exageración, botaba por una parte del labio algunas gotas, ¿no? No todo entraba a su boca, ¿no? Entraba unas gotas, caía unas gotas, perdón. Entonces el lazarillo aprovecha para poder abrir la boca y cuando cae en la gotita, él poder tomar, tenía mucha sed, ¿no? Entonces el amo agarra el vino, se habrá dado cuenta, se dio cuenta, ¿no? Recuerda que ellos tienen el oído más desarrollado y le tira la botella de vino en la cabeza, ¿no? Reventándole la cabeza con la botella. Otro acto así un poquito masoquista es el de, el de las uvas, ¿no? El que también le empieza a quitar sus uvas el niño al ciego y también le da una paliza. Esta obra picaresca, ya te dije, porque el protagonista es un pícaro, es una novela en primera persona. ¿Qué significa que es una novela en primera persona? ¿Qué significa que es una novela en primera persona? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene idea qué puede significar? ¿Nadie? Es una novela en primera persona porque es una novela autobiográfica. ¿Qué significa autobiográfica? O sea que el protagonista empieza a contar su vida, ¿no? O sea, el mismo Lazarillo está contando su vida. Yo nací en el... Recuerdo que primera persona es yo, ¿no? De primera, segunda y tercera. Primera yo, segunda tú, tercera él, yo, tú, él, ¿no? Entonces, primera, él está contando su vida, ¿no? Yo nací, a mí me pegaron, recuerdo que me fui con el alguacil, ¿no? Recuerda, él está contando su historia. Y él está contando su historia al último, al arcipreste, al último de sus amos, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está comprometiéndose, ¿ok? Con una de las sobrinas, una de las criadas del arcipreste. O sea, él se queda ahí con él le cuenta su vida a él y a su futura esposa desde todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? Todo lo que las artimañas que ha tenido que hacer para poder sobrevivir. Por eso las novelas picarescas y especialmente Lazarillo de Tormes tienen este toque realista, ¿no? De plasmarte la realidad de ese entonces. Y y es en primera persona y el protagonista es un pícaro, ¿ok? Un pícaro. A ver, haciendo una pequeña pausa, pregunta para Santiago Ronald, o Ronald Santiago. Dime, o Ronald Porra Santiago, perdón. Dime, ¿el siglo de oro en qué país se da, compañero? Compañero Ronald, ¿el siglo de oro en qué país se da? ¿Nada? En España, perfecto. El siglo de oro se da en España, perfecto. ¿Y a qué llamamos el siglo de oro español, compañera
Ana Pía Pariona. Aquí llamamos el siglo de oro español. ¿Nada, Ana Pía? Aquí llamamos siglo de oro español. Diego Mendoza. O alguien por ahí que quiera participar. Para no hacerla larga. Al máximo ¿Nadie? estado de España en cuestiones artísticas. Muy bien, al momento más importante de España, ¿ok? Al momento más importante, al apogeo de la literatura española, al momento más importante de la literatura española, que va a abarcar dos movimientos literarios. Diego Mendoza, ¿te acuerdas cuáles son estos dos movimientos literarios que abarca el Renacimiento? Que abarca el siglo de oro español. Oye, te lo dije. Perfecto. El Renacimiento y el Barroco, ¿ok? Estamos hablando en este momento del Renacimiento, de la primera parte. Estamos hablando en este momento de la primera parte, que es el Renacimiento. ¿Ok? Estamos hablando de la primera parte. Dentro del Renacimiento hemos dicho que aparecen varias escuelas poéticas y varias novelas, ¿no? Tenemos la novela caballeresca, que son las novelas de caballería, tenemos las novelas pastoriles, que son las novelas de pastores, y tenemos las novelas picarescas, que habla sobre la vida de un pícaro, ¿no? De un pícaro. ¿Ok? También hay escuelas poéticas. Te mencioné a Fray Luis de León, ¿no? Con su escuela salmantina. ¿Por qué se llamó salmantina? Porque representaba a Salamanca, ¿no? Donde le había estudiado. Pero no es el único. Hay otro señor, que es el de acá. Garcilaso de la Vega. ¿Ok? Garcilaso de la Vega. Pero recuerda, hay dos Garcilazos, ¿eh? Cuando tú estudias literatura hay dos Garcilazos, uno que es español y el otro ¿de dónde es? ¿El otro Garcilaso de dónde es? El otro Garcilaso es de aquí, de Perú, ¿ok? Pero el de Perú se le conoce como Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? O sea, cuando tú escuchas el Inca Garcilaso de la Vega hace referencia al de Perú. Pero cuando suena solamente Garcilaso de la Vega es al español, nada más, ¿ok? Es al español, nada más. Garcilaso de la Vega, el español, también dirigió una escuela poética, ¿ok? ¿Y qué escuela dirigió? Dirigió la escuela italiana. Dirigió la escuela italiana. O fue el máximo representante de la escuela italiana. Profe, pero Garcilaso de la Vega italiano, no, era español. Sino que el modelo de poesía lo tomó de los italianos. Y como él lo perfeccionó y lo dio a conocer, por eso a él se le considera como el máximo representante de la escuela italiana. ¿Ok? Pero como te vuelvo a repetir, no que él sea italiano, él es español. ¿Ok? Pero él tomó esta temática, esta manera de ser poesía de Italia, y tomó los mismos rasgos, lo mejoró, lo perfeccionó y lo volvió más conocido, y por eso se le considera a él como el máximo representante de la escuela italiana, Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León, la que vimos acá, por acá. Fray Luis de León es la salmantina. ¿Ok? Fray Luis de León es la salmantina, la escuela salmantina. Ahí está Oda a la vida retirada, Los nombres de Cristo, La perfecta casada. Y Garcilaso de la Vega es la escuela italiana. ¿Ok? Es la escuela italiana. Y también, hablando de poesía, ¿no? Pero hablando de narrativa, de novelas, encontramos la novela caballerescas, la novela picaresca y la novela pastoril. Hablando de novela caballeresca, ¿cuál es la primera novela de caballería? ¿Ok? ¿Cuál es la primera novela de caballería? Eso preguntan bastante, ¿no? En Callao, en Villa. ¿Cuál es la primera novela de caballería? La primera novela de caballería, de caballeros, no es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha aparece mucho después. Y Don Quijote de la Mancha se burla de las obras de caballería, aunque está incluida dentro de ellas. Pero no es. La primera se llama Amadís de Gaula. ¿Ok? Escucha, la primera novela de caballería se llama Amadís de Gaula.
Es la primera novela que caballería. ¿Ok? Amadís de Gaula. Ya después de esta van a seguir muchas novelas de caballería. Van a haber tantos que ya algunos se van a satirizarlo, ¿no? Lo van a satirizar. ¿Cómo es? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ok? ¿Cómo es Miguel de Cervantes Saavedra? A ver, aquí no se voy a pasar ahora al otro movimiento, que es el barroco. ¿Ok? Al otro movimiento que es barroco. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces pasamos al otro movimiento que va a pertenecer al siglo de oro español, que es el barroco. ¿Ok? El barroco es un movimiento literario que se caracteriza por la sobrecarga. Es como que la sobrecarga, o sea, va a preocuparse mucho sobre colocar palabras complicadas, que la obra esté muy llena de figuras literarias, va a caracterizarse por hacerlo muy complejo, muy filosófico, ¿ok? Como te vuelvo a repetir, una sobrecarga demasiado formal y de fondo, de forma y de fondo. Y aquí vamos a encontrar a Miguel de Cervantes, a Pedro Calderón de la Barca, ¿ok? Y el barroco se va a oponer al Renacimiento. El barroco se va a oponer, ¿ok? Va a dejar de lado un poco las ideas humanistas que tenía el Renacimiento y va a tener un punto más religioso. Por eso acá dice, ¿no? Van a abandonar los ideales humanistas del Renacimiento y va a tener un punto de vista más religioso, ¿ok? Un punto de vista más religioso. Por ejemplo, hablando de otro tipo de arte como arquitectura, estas te puedes dar cuenta que las columnas, bueno, la imagen no sé si la puedes agrandar haciendo zoom. Las imágenes, las columnas están bien, muy adornadas, ¿no? A veces en arquitectura, ¿no? Las imágenes están muy estructuradas, muy adornadas. En la poesía, en la lírica, en la poesía del barroco, va a haber dos escuelas más muy importantes, va a haber varias, pero va a haber dos escuelas más que van a marcar una diferencia, que es la de Luis de Góngora y Argote y la de Francisco de Quevedo. La imagen que ves en este momento en pantalla es del escritor Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo va a ser representante de la escuela conceptista, que viene de concepto. ¿Ok? ¿Ok? Francisco de Quevedo va a ser el líder de la escuela conceptista, que viene de concepto. ¿Ok? Y Luis de Góngora y Argote, Luis de Góngora, que es el otro escritor, va a ser representante de la escuela culterana, que viene de culto, ¿ok? Que viene de culto, que lo vamos a mencionar en un momento. Dice, la literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras que creó Góngora, Luis de Góngora y Argote, el del culteranismo, y Lope de Vega, que es un escritor que creaba obras de teatro, Félix Lope de Vega, ¿ok? En la década de 1580. Características fundamentales de la literatura barroca son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales del Renacimiento. Te dice que aquí, ¿no? Aquí lo más importante va a ser la complejidad, como te dije hace un momento, ¿no? Colocar palabras muy complicadas o muy rebuscadas, que la obra sea complejo. Aquí en el barroco, para ellos solamente pocos pueden entender la literatura, no todos, ¿ok? Pocos pueden entender la literatura, no todos, ¿ok? Y se va a hacer a un lado a las ideas del Renacimiento, ¿no? Se va a hacer a un lado a las ideas del Renacimiento. El barroco tuvo 4 aspectos fundamentales, que fue uno, el pesimismo, el desengaño, la preocupación por el paso de tiempo
y la pérdida de las ideas renacentistas. ¿Ok? Son 4 aspectos: pesimismo, desengaño, ¿ok? Preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de los ideales renacentistas. Aquí tenemos, ¿te acuerdas que en la antigua foto estaba Francisco de Quevedo con su escuela conceptista? Aquí en esta foto vamos a ver a Luis de Góngora con su escuela culterana, ¿ok? En el Renacimiento habíamos visto otras 2 escuelas, te mencioné 2 escuelas, que era la salmantina de Fray Luis de León y la italiana de Garcilaso de la Vega. Ahora que estamos en el barroco, te estoy mencionando otras 2, que es la conceptista de Francisco de Quevedo, que es el de aquí, este señor de acá, la conceptista, y la culterana o el culteranismo de Luis de Góngora y Argote. ¿Ok? Luis de Góngora y Argote. Son 2 escuelas que se van a dar en el barroco. ¿En qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en qué le van a dar mayor importancia. Para Francisco de Quevedo, lo más importante es el fondo, el concepto, lo que quieres transmitir. Para Quevedo lo más importante es el mensaje, ¿no? El concepto, lo que quieres transmitir. O sea, el fondo. En resumen, el fondo. Para él lo más importante es el fondo, el mensaje, lo que quieres transmitir. En cambio, para Góngora, para Luis de Góngora, en su escuela culterana, para él lo más importante es la forma, las palabras que utilizas, las palabras cultas que tienes que utilizar, complicadas. No cualquiera lo entienda, sino solamente la gente preparada, la gente con un alto vocabulario, ¿ok? No cualquiera puede aprender o entender, comprender, discernir la literatura culterana. Ahí va una diferencia, ¿ok? La de Quevedo se preocupa por el fondo, se preocupa por el mensaje, ¿no? Y la culterana de López de Vega se preocupa más por la forma, por las palabras rebuscadas. Estos personajes como que fueron 2 contrapuestos intelectuales, ¿no? Las obras de Francisco de Quevedo eran más satíricas, más burlescas, ¿ok? Más jocosas, se burlaban, ¿no? En cambio, las obras de Góngora eran más serias, ¿no? Eran más serias. Por ejemplo, si puedes darte cuenta, si ves el físico de Luis de Góngora, aparte que no tiene cabello por acá, tiene una nariz un poquito grande, un poquito ancha y un poco doblada. Por eso una vez Quevedo, burlándose de la nariz de Góngora, escribe un verso que dice, ¿no? Érase una vez un hombre pegado a una nariz, ¿no? Érase una vez un hombre pegado a una nariz. Como burlándose de Luis de Góngora. Y no solamente se burló de su físico, sino también se burló de sus propias ideas de literatura, ¿no? Él planteaba, por ejemplo, en una revista, Góngora dice, ¿no? Si tú quieres ser culterano, Quevedo dice, Francisco de Quevedo dice, que si tú quieres ser culterano, tú quieres ser culteranista, tú quieres pertenecer al grupo de Góngora, tú tienes que escribir un poema o algo con palabras que ni siquiera tú entiendes. Pero como todo el mundo va a ver que está muy complicado, ya es una obra culta. Así que ni tú escribes una obra ni que tú mismo entiendas, o sea, una obra muy culta, y ya esa obra va a ser culteranista, ¿no? Como burlándose un poco de ello, ¿ok? Burlándose un poco de Luis de Góngora y Argote. Otro personaje, pero ya no en... Aquí tenemos algunas obras de Luis de Góngora. Ándeme yo caliente, ríase la gente, mientras por combatir por tu cabello. La fábula de Polifemo y Galatea, Soledades, un libro, su más importante poemario, Panegírico al Duque de Lerna. Y también te voy a hablar de otro personaje, que es Lope de Vega. ¿Y quién es Lope de Vega? Lope de Vega es un escritor, pero que va a ser reconocido no por las obras de las poesías, no por sus novelas,
Lope de Vega va a ser reconocido por sus obras de teatro, ¿ok? Lope de Vega va a ser reconocido por sus obras de teatro. Él va a hacer obras de teatro. Una de las obras más importantes es Fuente Ovejuna, que sí, exacto. Va a ser Fuente Ovejuna, que debes haber escuchado, ¿no? Ese dicho de que no fue uno, lo fueron todos, ¿no? No fue uno, lo fue todos. Fuente Ovejuna es una obra que critica bastante el abuso de ciertas autoridades, ¿no? A grosso modo te lo cuento, porque me parece que hay una clase que vamos a hablar especialmente del teatro. El comendador que ha sido enviado por los reyes católicos, ¿okay? A supervisar, él a la autoridad, ¿no? Encima del alcalde, ¿okay? Va a supervisar Fuente Ovejuna, que era un pueblo, ¿okay? Un lugar donde el alcalde iba a ser supervisado por este comendador, pero este comendador resultó ser más autoritario y más abusivo con el poder. Pero ¿qué va a decir que este comendador era una persona físicamente muy simpática, no muy atractiva para las mujeres? Y esto hacía que con el poder que tenía y con el físico que tenía, es querer conquistar a todas las mujeres. Y él quería estar con todas. Y si había una chica que no caía bajo sus encantos, las violaba, las ultrajaba, ¿no? Entonces era lo de malo, ¿no? Las terminaba ultrajando. Y así, ¿no? En grosso modo, hay otros personajes que es Laurencio y Frondoso, que son dos jovencitos que se están enamorando, ¿ok? Y cuando Laurencio ya va a empezar una relación con Frondoso, llega el comendador para poder aceptarle su amor, declamarle su amor, pero Laurencia no quiere, no acepta, entonces la termina ultrajando, ¿no? Y Laurencia queda totalmente desgreñada. Y ella ingresa a una iglesia donde estaba todo el pueblo y dice, ¿no? Me dirijo a las mujeres de Fuente Ovejuna porque en este lugar no hay hombres. Porque tú sabes que tu hija fue violentada por el comendador. Tú sabes que tu esposa, ¿ok? Tu esposa ha sido deshonrada por él. Tú sabes que tu hermana salió desgreñada llorando y el día de hoy yo soy una víctima más. Así que me dirijo a las mujeres que tomen sus armas y que vamos a levantarnos en contra del comendador. ¿Okay? Y los hombres, obviamente, el orgullo que dijeron eso, todos agarraron fuerzas armas, se fueron desde el comendador, mataron al comendador, los reyes católicos furiosos porque mataron al comendador, una autoridad, mandaron soldados, mandaron emisarios para averiguar quién era el asesino, ¿no? Y cuando torturaban, golpeaban a las personas. ¿Quién ha sido el que mató al comendador? Todo el mundo decía, Fuente Ovejuna. Así te pegaban, así te golpeaban. Tú tenías que decir Fuente Ovejuna. Porque ¿cuál era el mensaje? Que todos lo han hecho. Que nadie iba a delatar lo sucedido. Y que todos lo habían logrado. Los reyes católicos entienden el mensaje y como que ya, ¿no? Liberan a las personas que habían sido detenidas, ¿no? Es una obra, como lo dijo por ahí, muy reconocida, muy famosa de Lope de Vega, Félix Lope de Vega, ¿ok? Félix Lope de Vega. Autor también de Primañez y el Comendador de Acaña, El Caballero de Olmedo, 3000 sonetos, La Arcadia, que tampoco está acá, ¿ok? Pero de él vamos a hablar ya posteriormente y la obra la vamos a estudiar un poco más retenida, ¿ok? ¿Dónde estás? Aquí está una foto de Lope de Vega, que por cierto era una persona muy precoz en el sentido de que a los 7 años escribió su primer poemario. Aquí también tenemos a otros dos, Francisco de Quevedo, el de la escuela concertista, ¿no? Recuerda que Quevedo es el de la primera imagen. Él es Góngora y Quevedo es el de aquí, ¿no? Quevedo es el concertista, el que planteaba que lo más importante de la poesía es el fondo, es el concepto, por eso conceptista es lo que quiero transmitir, el mensaje, ¿ok? Quevedo. Y su enemigo intelectual era Luis de Góngora, ¿no? De la escuela culterana, que planteaba que lo más importante era la forma, ¿ok? Que la poesía no son para todos, son para las personas cultas, ¿no? Eso lo habíamos mencionado hace un momento. Y hablando de teatro, ya te mencioné a Lope de Vega, ¿ok? Lope de Vega, autor de Fuente Ovejuna. Por cierto, Lope de Vega es muy importante porque él introdujo
el personaje gracioso a las obras de teatro. Él introdujo las obras de teatro, perdón, el personaje gracioso a las obras de teatro. ¿Okay? Él va a introducir el personaje gracioso. Tú debes haber escuchado de Ollantay, me imagino, ¿no? De la obra de Ollantay, de Kosikuyo y de su hija Imazuma, ¿no? Es una obra muy reconocida, Ollantay. Esta obra Ollantay, que muchos llegan a la conclusión que fue creada con influencia de Lope de Vega y de Pedro Calderón de la Barca, que lo vamos a mencionar en un momento. ¿Okay? Ya cuando veamos literatura peruana, cuando toquemos Ollantay, que me parece que es el primer tema, vamos a mencionar, ¿no?, a estos dos, por qué se influyen en su obra. ¿Okay? Ahora le voy a hablar un poco sobre Pedro Calderón de la Barca, que es representante del teatro, ¿okay?, del teatro barroco. Su obra más importante, él por cierto es considerado el padre de los autosacramentales. Pedro Calderón de la Barca es considerado el padre de los autosacramentales. Pregunta, chicos, ¿qué es un autosacramental? Lo vimos en géneros literarios. ¿Qué es un autosacramental? Lo vimos en géneros literarios. Obras relacionadas con Dios. Muy bien, son las obras de teatro que tienen temática religiosa, ¿no? Que tocan Diosito, la vida de santos, pero eso es una obra de teatro que tiene temática religiosa, es una obra pequeña de un solo acto. Y este señor, Pedro Calderón de la Barca, es el padre o el máximo representante de los autosacramentales de España. ¿Ok? Pero la obra más importante de él, la que más estudiamos, no es no es un autosacramental, no, es un drama filosófico. ¿Y cuál es este drama filosófico? Este drama filosófico va a ser La vida es sueño. La vida es sueño. ¿Qué es la vida? ¿Es una ilusión? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Por eso es filosófico, ¿no? Va a analizar esas dos realidades sobre ello. ¿Qué es la vida? Por ejemplo, hemos estudiado nosotros anteriormente lo que es Edipo Rey, ¿sí o no? Hemos estudiado lo que nosotros anteriormente lo que es Edipo Rey, ¿cierto? Recuerda que Edipo Rey hubo una maldición sobre él, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que sobre Edipo Rey había una maldición? ¿Cierto? Aquí también, algo parecido va a pasar en La vida es sueño. Segismundo, nuestro Segismundo va a tener una maldición. ¿Okay? Esta maldición había dicho que Segismundo en un futuro se iba a convertir en un tirano. Ahí va a humillar a su padre. El padre de Segismundo al enterarse, desde bebé, el padre de Segismundo al enterarse, desde bebé, lo manda a encerrar en una torre. ¿Ok? Le manda a encerrar en una torre. Y en esta torre, él solamente conoce a Clotaldo, que es la persona que le da educación y que le da comida. Y sus 4 paredes es la prisión. Él no conoce más allá. Él no conoce, él es su mundo, es la vida. ¿Ok? Un día, resumen, porque va a haber una clase que te voy a hablar especialmente de él, esta obra. Un día, su padre dice, ¿no? Oye, no tengo heredero y no quiero dejarle a mi sobrino, o está dudando de dejar la corona a su sobrino. Voy a darle la oportunidad a mi hijo. Lo lleva a su hijo, ¿no? Le hacen dormir y le visten totalmente como si fuera un príncipe, ¿ok? Segismundo se despierta y todo el mundo le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está Segismundo? Muy buenas tardes, Segismundo. Príncipe, ¿qué tal, príncipe? ¿Cómo está? ¿Príncipe yo? Sí, príncipe. Oye, pero yo no soy, claro, tú eres príncipe, si ayer estaba en una coronación, una reunión. No, estás loco, yo vivo ahí, yo vivo encerrado en un castillo con Clotaldo. Se cruza con Clotaldo y Clotaldo le dice, ¿qué tal, príncipe? ¿Cómo está? Oye, ¿me estás diciendo príncipe? Oye, pero si yo soy, ¿qué prisión? ¿De qué hablas? O sea, le hacen pensar a él que todo era un sueño, ¿no? Toda la vida que pasó en la prisión era un sueño, ¿no? Era un sueño. Pero después de ciertas cosas, cuando él ya es príncipe, empieza a volverse violento, ¿no? Como que empieza, hay una chica que le gusta llamada Estrella, quiere tomarla por la fuerza,
Vienen por ahí los guardias, era un guardia, lo tira por las escaleras, mata a uno. Clotaldo, te voy a matar, le dice. Y se vuelve un poco violento. Entonces le meten un golpe en la cabeza y ¡plá! Y Segismundo se despierta y de nuevo está en prisión. Y estaba Clotaldo y el Segismundo le dice, oye, Clotaldo, yo soy un príncipe. ¿Qué hablas? Tú no eres príncipe. Pero yo me acuerdo que estamos ahí en el palacio. No, ¿qué hablas? Tú toda la vida has estado acá, oye, ¿qué estás hablando? Tú acabas de ser príncipe. Entonces, ahí viene la reflexión, ¿no? No sabe lo que es real, no sabe lo que es cierto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? Es un drama filosófico, ¿no? De ahí ya solo vamos a estudiar un poco más detallado. Pero, ¿qué es la vida? Pregúntate. ¿Es una ilusión? ¿De repente todo lo que estamos viviendo es real? ¿O es una matrix? Es parte de toda esta matrix. Ok, vamos a retroalimentar una última vez. Vamos a retroalimentar una última vez. Vamos a retroalimentar una última vez. ¿Cuál es la retroalimentación? La retroalimentación es la siguiente. ¿Cuál es la retroalimentación? Es la siguiente. Pregunta para Rosmary. Rosmary, ¿qué es el siglo de oro español? ¿Qué es el siglo de oro español? Dime con tus propias palabras. Ya, te ayudo. ¿El siglo de oro español es el momento más importante de la literatura o el peor momento de la literatura española? Dime, Rosmary. ¿Es el momento más importante de la literatura española o es el peor momento? ¿Es el apogeo o es la caída? Es el más importante. Es el más importante, es el apogeo, es el auge, es la caída. Utilizo sinónimos porque encuentras, en la definición vas a encontrar estos sinónimos. Es el auge, es el momento más importante, es el apogeo de la literatura española, ¿ok? Que va a abarcar dos movimientos literarios. Jordi Villanueva, ¿cuáles son estos dos movimientos literarios que va a abarcar el siglo de oro español? ¿Nada? Evelyn Nostroza, ¿usted se acuerda? Vamos, tienen que participar, muchachos. Sí, profesor. ¿Cuáles son los dos movimientos literarios que abarca el siglo de oro español? ¿Alguien se acuerda? El Renacimiento y el Renacimiento. Barroco. Muy bien, Daniela, muy bien, Leonardo. El Renacimiento y el Barroco, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es el siglo de oro español? Es el momento más importante de la literatura española que abarca el Renacimiento y el Barroco, ¿ok? Cuando hablamos del Renacimiento, hablamos de dos escuelas líricas, dos escuelas poéticas, y hablamos de tipo de novelas. Hablamos de novelas de caballería, que el caballero es el personaje, ¿ok? Y que mencionamos, ¿cuál es la primera novela de caballería? Te dije, Amadís de Gaula. Hablamos novelas picarescas. ¿Por qué se llama novelas picarescas? Porque el personaje es un pícaro. ¿Cuál es la novela picaresca más importante? El Lazarillo de Tormes. Recuerda que el Lazarillo de Tormes está en primera persona porque es autobiográfica, ¿ok? Tiene 9 amos, ¿ok? Relata la vida exponiendo los problemas realistas de ese entonces, ¿ok? Y el pícaro es una persona que atraviesa un ratero, ¿no? Pero un ratero que lo hace por sobrevivir, ¿ok? No roba por robar, lo hace por sobrevivir en una época sin oportunidades. Y la novela pastoril es una novela de pastores, ¿ok? Una novela de pastores. Hablamos de las dos escuelas poéticas en el Renacimiento. Uno que era de Garcilaso de la Vega, que es la escuela italiana, y la otra es la escuela salmantina, ¿ok? Que es la de Fray Luis de León, Ok, voy a ir haciendo con imágenes para que mejor que
¿Ok? Teníamos a Fray Luis de León, que es de la escuela salmantina. ¿Ok? Y teníamos la escuela italiana, que es la de Garcilaso de la Vega. Como ya mencionamos anteriormente, Garcilaso de la Vega no es español, no es italiano, perdón, no es italiano. ¿Pero por qué entonces se llama escuela italiana? Porque el modelo que él toma es de una escuela, de la escuela italiana. Él toma la lira, toma los sonetos, ¿ok? Lo que se daba en Italia, y él lo vuelve más famoso, lo vuelve conocido y lo perfecciona. Por eso Garcilaso de la Vega es representante de la escuela italiana, ¿ok? De ahí nos fuimos al barroco. En el barroco encontramos dos escuelas líricas más, que era la concertista de Francisco de Quevedo, ¿ok? Y era la culterana de Luis de Góngora y Argote. Y también mencionamos a dos autores de teatro, ¿no? Uno que es Lope de Vega, autor de Fuenteovejuna, y otro que es Pedro Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño, y de otras obras de teatro más, ¿no? Ahora, no hemos mencionado a Miguel de Cervantes Saavedra. Lo vamos a mencionar en un momento, y especialmente su obra, ¿no? La obra más importante de Miguel de Cervantes Saavedra. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Ahí está. Aquí estás. Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ok? Miguel de Cervantes Saavedra, su obra más importante es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Esta obra la escribe con la finalidad de poder satirizar y burlarse un poco de las obras, del exceso de las obras de caballería que existía en ese entonces, ¿ok? Porque en ese entonces existía un exceso de obras de caballería. Lo que él va a hacer es burlarse de ese exceso y lo va a plasmar en su obra. Prueba de ello es que su personaje principal, el personaje principal, es una persona que de tanto leer libros de caballería se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco. De tanto leer empieza a alucinarse él un caballero. Y él ya era un anciano, ya era una persona mayor. Y él decide comenzar una aventura. La novela, Don Quijote Hidalgo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tiene dos partes, ¿ok? Dos partes. La primera logró tener una fama tan grande que Cervantes tuvo que hacer la segunda parte. Origen del Quijote. Durante la Edad Media apareció las novelas de caballería, protagonizadas por un caballero movido por los más altos ideales. Miguel de Cervantes decide ridiculizar, ¿no? Satirizar, burlarse de las novelas de caballería porque consideraban que trastornaban a los lectores, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser? Que yo cree un programa de televisión donde me burlo de estos reality shows o me burlo de las personas que miran estos reality shows como para que la gente que vea este programa, así de tonto me veo por mirar estos programas de reality shows. Así de tonto me veo por preocuparme más de la vida privada de la farándula que en vez de preocuparme de las propuestas de los candidatos o de la gente que se cruza a su alrededor. O sea, como una manera de cambiar la mentalidad, ¿no? Es por eso hace eso Miguel de Cervantes, pero en versión que en esos tiempos la gente, mucha caballería leía y él quería cambiar eso, ¿no? Porque decía que las obras de caballería trastornaban la mente. Terminó finalmente escribiendo una de las obras más importantes y conocidas de la literatura española y a nivel internacional. ¿Ok? Aquí está, ¿no? ¿Recuerdas que te había mencionado a Amadís de Gaula? La primera obra de novela de caballería, ¿no? La primera novela de caballería. A ver, el Don Quijote, el nombre de nuestro Quijote se va a llamar Alonso Quijano,
¿Ok? Ese es el verdadero nombre de Don Quijote. Se va a llamar Alonso Quijano. Como te dije hace un momento, él está desquiciado, está orate, está loco por haber leído tantos libros de caballería. Esta locura hace que intente imitar las aventuras que él tiene. ¿Ok? Y un caballero, ¿qué necesita? Necesita un escudero. O sea, una persona, un vasallo, necesita un escudero. ¿Y quién va a ser su escudero? Su escudero va a ser un tal Sancho Panza, ¿no? Un gordito, pero un labrador. Sancho Panza era un labrador y que va a ser un escudero, su escudero. Y eso que Sancho Panza no estaba loco, solo le seguía la corriente, ¿no? Solo le seguía la corriente. Sale de su pueblo, vive una serie de aventuras y regresa a su casa vencido y maltratado. El episodio más famoso que se da en Don Quijote de la Mancha es cuando él se enfrenta a estos gigantes, que en realidad no eran gigantes, en realidad eran molinos, ¿no? Que eran molinos gigantescos, que él va a querer hacerlo y obviamente eso no va a terminar bien, ¿no? Eso no va a terminar bien. Eso no va a terminar bien. Como te dije, se divide en dos partes, ¿ok? El Don Quijote de la Mancha se divide en dos partes. La primera parte, Don Quijote prepara sus viejas cosas estropeadas y armas que le pertenecían a sus bisabuelitos, ¿ok? Se disfraza con ellas y sale por los caminos de la Mancha. La Mancha era el lugar, ¿no? Tierra de honrados campesinos con el propósito de impartir justicia, como decían los libros de caballería que hacían los caballeros andantes. Llega a una venta que su imaginación transforma en castillo, se hace armar un caballero en una ridícula ceremonia, busca algunas aventuras y huele maltrecho. Esa es en la primera salida, ¿ok? Porque él sale, la primera parte, él sale dos veces. Escucha, Don Quijote de la Mancha se divide en dos partes. La primera parte, él sale dos veces. Sale primero, regresa, todo vencido, vuelve a salir, ¿ok? La segunda salida que tiene en la primera parte comprende el resto de la primera parte. Don Quijote vuelve a escaparse de su casa, pero esta vez acompañado de un humilde vecino que le va a servir de escudero, Sancho Panza, que representa el sentido común. Porque dentro de esta obra de locura, el que va a representar la cordura, ¿okay? Va a ser Sancho Panza. El que le va a decir, oye, tranquilo, no te exaltes mucho, ¿no? Mira, no son gigantes, son molinos, ¿no? Sancho decidió seguirle porque las promesas que Don Quijote les ofrecía eran demasiadas tentadoras. Si ganaban alguna de sus aventuras, Sancho tendría a la disposición el cargo de una ínsula. Imagínate lo que le prometían. Sancho intenta siempre que Don Quijote entre en razón y se dé cuenta de las disparatadas que están sus ideas. En esta salida se describen muchas aventuras y al final nuestro caballero andante es conducido a engaños a su aldea por un cura y barbero que han salido a buscar. Algo que no se menciona ahí es su musa. Recuerda, los caballeros siempre tienen una musa, ¿ok? O sea, una mujer a quien tienen que dedicarle sus victorias. Y también algo que no mencionan es cómo se llama el caballo de Don Quijote. ¿Te acuerdas bueno, lo vamos a ver posteriormente, siempre los caballos van a ser importantes? Por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, el caballo del Cid era muy importante, se llamaba Babieca. En este caso, ¿cómo se va a llamar el caballo de Don Quijote? Se va a llamar Rocinante. ¿Okay? Rocinante va a ser el caballo de Don Quijote. Y como te dije hace un momento, va a tener una musa, una mujer a quien le va a dedicar sus victorias, ¿no? Y él se va a un burdel, ¿sabes lo que es un burdel, no? Un prostíbulo, se va a un burdel, y ahí a Aldonza, ¿okay? Le dedica sus obras, sus victorias, ¿ok? Pero no le va a cambiar de nombre, le va a llamar Dulcinea. Por eso en muchos de los libros lo encuentras como Dulcinea, ¿no? Su musa, ¿no? Que en realidad era una prostituta que encontró en un burdel, ¿no? En un burdel. La segunda parte comprende dos salidas más, la tercera salida y la cuarta salida, ¿no? En total va a tener 4 salidas, ¿eh? Nuevas aventuras, muchas de las cuales se desarrollan en la corte de unos duques que por haber leído la primera parte conocen la fama de Don Quijote y que para divertirse y burlarse de él fingen vivir en una corte caballeresca, ¿no? Acá hay un pequeño episodio de Don Quijote con los leones, ¿ok?
Al final de esta segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado también de caballero andante, reta y vence a Don Quijote, obligándole a volver a su casa. Allí recobra la razón y muere. Y eso es lo más triste, ¿no? Bueno, lo más paradójico, ¿no? Al final, él logra saber que todo lo que había vivido es una mentira, ¿no? Todo lo que había pasado en su vida es una mentira y acepta, ¿no? Lo que no fue, ¿no? Todo lo que había pasado era una mentira, al igual que la muerte por ella, ¿no? Muy bien. Saca tu material, por favor. Saca tu material, saca tu material, saca tu material. Saca tu material, por favor. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Narrativa del siglo de oro español. Ahora, respecto a la narrativa barroca, o sea, del barroco, ¿ok? No de la etapa renacentista, sino de la etapa barroca. Señala la alternativa que contiene un enunciado incorrecto. Presenta varios tipos de especies novelescas, florece en el siglo XVII del siglo de oro. Su máximo representante Cervantes tuvo un estilo exclusivamente idealista y fantástico. A ver, chicos, acá hay una respuesta. Yo cuando te hablé de la novela de caballería, novela picaresca, novela pastoril, te dije que eso estaba en el Renacimiento, no estaba en el Barroco. Ya, diciendo esto, ¿cuál sería la respuesta de la número 1? ¿Cuál sería la respuesta de la número 1? Diciendo lo que te acabo de decir. ¿Cuál no va en el Barroco? Si te acabo de decir que la novela de caballería, la novela pastoril, la novela picaresca aparece en el Renacimiento, no en el Barroco. ¿Cuál es la alternativa que no corresponde entonces a la narrativa del Barroco? La narrativa barroca. ¿Cuál sería? ¿Nada? ¿Ni uno? La Muy bien, María Llanos, me subiste la autoestima. La letra A, claro, pues, ¿no? ¿Por qué la letra A? Porque, primero, florece en el siglo XVII, claro. El Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, siglo de oro. Su máximo representante es Cervantes, y en la narrativa, claro, por eso acabamos de contar Don Quijote de la Mancha, ¿no? De Cervantes Saavedra. ¿Cómo es? Tú ponte a pensar nomás, ¿cómo es Don Quijote de la Mancha? ¿Es fantástica? Claro, ¿no? Tiene ahí el mundo imaginario, obviamente que es parte de la locura, pero de Don Quijote de la Mancha. Presenta varios tipos de especies novelescas, o sea, aquí aparece la caballeresca, la pastoril, la sentimental también apareció, que no lo mencioné, pero también aparece la sentimental. La picaresca, no, eso aparece en el Renacimiento. Por eso aquí la respuesta era la A de avión. La respuesta era la A de avión. Siguiente pregunta. Elija la opción que contiene enunciados correctos respecto al estilo y a las referencias socioculturales de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. La novela es barroca por el uso de oposiciones. El estilo cervantino mezcla 3 variantes. Es la novela que representa la España del siglo XV. La obra tiene como fin exaltar las novelas caballerescas. Ya, es sencillo. Y esa es una pregunta que lo puedes sacar por lógica, ¿no? Por lógica de negación. Hay 2 alternativas que no están ahí, que se supone que no son. Si estamos hablando que el ingenioso hidalgo de la Mancha es del barroco, ¿ok? Pregunta, ¿la novela se representa en la España del siglo XV? Recontra no. Don Quijote de la Mancha tiene como finalidad exaltar las novelas de caballería.
¿Qué significa exaltar? ¿Alabar? ¿Revalorar? ¿Sí o no? No. Recontra, ¿no? Entonces la 3 y la 4, ¿no? Aquí la respuesta es la 1 y la 2. ¿Ok? Letra A. Lee el siguiente texto, el siguiente fragmento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y luego responde a la pregunta. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de vientos que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio, le dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con que pienso hacer batalla y quitarle a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Esto dice Don Quijote, ¿no? En su discurso para atacar a los 30 o más gigantes, que ya sabemos que eran molinos. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 lenguas. ¿Qué impulsa al Quijote, a arremeter contra los supuestos gigantes, que en realidad son molinos de viento? Entonces, para poder entender qué es lo que le motiva a Quijote, tenemos que leer bien la primera parte que dice, ¿no? Porque ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que le motiva a él a atacar? Dice, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertaremos a desear. O sea, la aventura, la aventura cada vez le está presentando obstáculos que ellos están buscando, ¿no? Que ellos han querido buscar y parece que están mejor de lo que ellos pensaban. Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con que pienso hacer batalla. O sea, dice que la aventura está mejorando porque ya encontró enemigos, ¿no? Ya hay mayor adrenalina, hay mayor aventura, y que él piensa quitarle la vida, ¿no?, a estos gigantes. Con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan malas simientes sobre la faz de la tierra. Mira, aquí hay 2 cosas muy importantes que dice que con sus despojos, o sea, puede hablarte de su ropa, puede hablarte de repente si por ahí pueden tener alguna riqueza estos gigantes, ¿ok? De estos despojos que van a hacer, van a enriquecer a Don Quijote. Y acá dice otra cosa muy importante, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. O sea que vencer a los gigantes es un servicio que le estamos haciendo a Dios porque estamos quitando ¿qué? El mal que hay en esta tierra. O sea, el Quijote está sintiendo que matar a los gigantes le va a convenir porque de repente por ahí algo le puede beneficiar, quizás económicamente, pero también está haciendo un trabajo hacia Dios, ¿no? Porque está quitando el mal. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Estamos interpretando lo que quiere decir ese fragmento. Y esas son las preguntas de Eco, ¿no? Interpretar, ¿no? Interpretar, ponernos en el lugar del autor. A ver, dice, ahora, entendido esto, vamos a responder. ¿Qué impulsa al Quijote a arremeter contra los supuestos gigantes que en realidad son molinos? O sea, ¿qué lo motiva a él a atacar a estos gigantes? Vamos a ver las alternativas que se acomoden más o menos a nuestra interpretación. A. Sabe que su heroísmo será reconocido por quien los rodea. B. Lo hace a partir de sus enormes deseos de convertirse en caballero. C. Su ideal justiciero de liberar a los hombres de seres perversos. D. La victoria sobre los gigantes que lo llevaría ante Dulcinea del Toboso. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la alternativa? Yo la tengo claro ya. A. Sabe que su heroísmo será reconocido por quienes lo rodean. ¿Eso lo impulsa él? ¿O lo impulsa B? Lo hace a partir de sus enormes deseos de convertirse en caballero. C. Su ideal de justicia, ¿no?, de liberar a los hombres de seres perversos, de seres malos. D. La victoria sobre los gigantes lo llevarían ante Dulcinea. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta? La C. La C. ¿Los demás opinan?
¿Los demás qué opinan? ¿Creen que es la C? ¿Estamos de acuerdo con el compañero? ¿O creen que hay otra respuesta? Y está perdiendo la U. ¿O creen que hay otra respuesta? Sí, muchachos, es la letra C, ¿no? Es la letra C. Claro, ¿no? Acá cuando dicen, ¿no? Acá cuando dicen, ¿no? Mencionó a Dios, ¿no? Pero en realidad lo que él quiere hacer es, ¿no? Quitar la mala simiente sobre la faz de la tierra. Quiere quitar los malos obstáculos, ¿no? Y eso es lo que dice la C, pues, ¿no? Liberar a los hombres de estos seres perversos, malos, ¿no? Vamos, chicos, tienen que tener capacidad de interpretación, porque si no, estamos fregados, chicos. Sinceramente, honestamente. Siguiente. Ahora es un fragmento de Lazarillo de Tormes, ¿ok? De lo que les mencionamos, de la novela picaresca. Es un fragmento de Lazarillo de Tormes. Suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformarán. Y pues vuestra merced se le escriba y relate el caso muy extenso, parecióme, o parecía, ¿no? Parecióme, antiguamente se era así, parecióme, no tomarle por el medio, sino desde el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe. Fue fortuna, fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que siéndole contraria, con fuerza y maña remandando salieron a buen puerto. Del anterior fragmento de Lazarillo de Tormes es incorrecto que A. Se propone que la narración es de carácter autobiográfico. ¿Qué significa autobiográfico? El protagonista está contando su vida, o sea, primera persona. B. Se presenta la esencia del pícaro, la lucha contra la adversidad. ¿No? Recuerda, yo te dije que era pícaro. Ya. C. Se propone que la fortuna le ha sido adversa al pícaro. O sea, propone que no ha tenido suerte. El pícaro no ha tenido suerte. D. Lázaro, siendo un pícaro, comprende que no puede enmendrar en la vida. O sea, Lázaro, siendo un pícaro, comprende que no va a ser nadie en la vida. Que bueno, se va a rendir, que la vida le va a ganar. ¿Ok? Entonces, de esas alternativas, ¿cuál crees que es la correcta? Ya, vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál sí corresponde? Ya, si no pueden identificar cuál no corresponde, entonces vamos a comenzar con cuál sí corresponde. ¿Ok? ¿Cuál sí corresponde? A ver, un segundo, creo que no han participado en el chat. No, no han participado en el chat. ¿Cuál sí corresponde? A ver, chicos. ¿Se propone que la fortuna ha sido adversa al pícaro? ¿Sí o no? ¿Esto sí corresponde o no corresponde? Que la fortuna, que el pícaro no ha tenido fortuna. Vamos, tienen el texto en pantalla, ustedes pueden leerlo. Ahí lo ven, ¿no? Acá dice, por ejemplo, mira, aquí dice, aquí dice en el texto, muchachos. Que dice, ¿no? Y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieran lo que siéndoles contraria, con fuerza y maña, remandando salieron al puerto, al buen puerto. O sea que te habla que la fortuna lo tuvieron los nobles, ¿no? Los nobles, las personas que con dinero, ¿no? Las personas con cargos, los nobles. Pero en cambio el pícaro no. Así que se propone que la fortuna ha nacido con la adversidad del pícaro. No, pues, ¿no? No ha nacido. Entonces esa respuesta sí va, porque dice, ha sido adversa, es adversa, contraria al pícaro. Claro, él no ha tenido, entonces sí, este es verdadero. La esencia del pícaro es luchar contra la adversidad. Claro, él siempre luchó contra la adversidad, ¿no? Un ciego, ¿no? Alguacil, clérigo. Se propone que la narración es autobiográfica. ¿Yo qué te dije? ¿La novela picaresca era autobiográfica, sí o no?
Claro, la novela era autobiográfica, te dije, la novela picaresca es autobiográfica. Entonces, aquí te es verdadero. ¿Cuál es la respuesta falsa de acá? Porque el pícaro, no, a pesar de todo, no se deja amedrentar por la vida. O sea, a pesar de todo, a pesar de todos los amos que tuvo el pícaro, malos y buenos, a pesar de las carencias, él no se dejó amedrentar. ¿Ok? Igual, él siguió. Entonces, por aquí la respuesta era la D. La respuesta es la D, muchachos. Ok. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Ay, Dios mío. La U está perdiendo 3-0. Siguiente pregunta. 5. Pues, siendo yo niño desde los 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales, de los que allí a moler venía, por lo cual fue preso y confesó, y no negó, y padeció persecución por la justicia. Espero en Dios que en esta es la gloria, pues el Evangelio los llena de bienaventurados, los llama bienaventurados. Del anterior fragmento de Lazarillo Tormes, ¿es correcto que Lazarillo? Aquí todo el Lazarillo le está contando su vida, ¿no? El pícaro está contando su vida. Dice que desde los 8 años a su padre le dieron una paliza por haberse agarrado por ahí unos costales, ¿no? Y lo metieron preso, al final él confesó, no lo negó y padece una persecución por la justicia, ¿no? Y él espera que Dios lo tenga en su gloria y lo bienaventure porque es pobre, ¿no? Y te acuerdas que en la Biblia me parece que dice algo que sí, bienaventurados son los pobres, no sé por qué, pero algo así dice la Biblia. Y lo relaciona con ello, ¿no? Con el Evangelio. Del anterior fragmento, el Lazarillo de Tormes, es correcto que Lazarillo A, utiliza el lenguaje de forma irónica. ¿Ya? Cuando dice, espero en Dios que está en la gloria, o sea, acabas de robar. ¿Lo estará diciendo de manera sincera? Espero que Dios esté en la gloria. B, muestra profunda religiosidad. C, cree en la inocencia de su padre. D, muestra recelo ante la justicia. Ya, esta está sencilla, ¿no? ¿Cuál cree que sea la respuesta? La D. La D, muestra recelo con la justicia. Muy bien, compañero. ¿Quién lo dijo? ¿Fuiste tú, Parido? O creo que tú, Evelyn, fuiste. Muy bien. Muy bien, Evelyn. En el siguiente grabado de Gustavo Doré sobre el ingenioso Don Quijote de la Mancha, chicos, esta pregunta falta una imagen. Aquí debía haber puesto una imagen que es un grabado, es una pintura sobre el ingenioso Hidalgo de la Mancha. ¿Ok? En el siguiente grabado de Gustavo Doré sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se desarrolla, aquí era una pintura donde se veía que el Don Quijote se estaba peleando con los molinos. Por eso era la lucha contra los molinos de viento. ¿Ok? Aquí faltó tipear la imagen. Faltó tipear la imagen. Se pasó. ¿Ok? Se pasó. A ver, ya la última. Hoy no, ya estamos con la hora ya. Ya estamos con la hora. Ok, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ok, cuídense mucho, miren los videos, que tengan pasen un gran día, un gran feliz día de la madre con sus señoras progenitoras y que estudien, ok. El mejor regalo que le puedes dar a tu familia es que tú progreses. La pura verdad es el mejor regalo, porque regalito por las puras es. El mejor regalo que tú le puedes dar a tu mamá es que tú le laves el baño, le laves los platos, le hagas su